Creed en sus profetas. Domingo 14 de agosto 2022. Jueces 2. El ángel del Señor en Boquim. El ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim y dijo: Yo los saqué de Egipto y los introduje en la tierra cerca de la cual había jurado a sus padres diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con ustedes, con tal que ustedes no hagan una alianza con los habitantes de esta tierra, cuyos altares habrán de derribar. Pero ustedes no han obedecido mi voz. ¿Por qué han hecho esto? Por eso yo digo también: no los echaré de delante de ustedes, sino que les serán adversarios y sus dioses les servirán de tropiezo. Aconteció que cuando el ángel del Señor acabó de decir estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Por eso llamaron a aquel lugar Boquim y ofrecieron allí sacrificios al Señor. Fin de la generación de Josué. Cuando Josué ya había despedido al pueblo, los hijos de Israel se fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. El pueblo sirvió al Señor todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, quienes habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió cuando tenía 110 años, y lo sepultaron en el terreno de su heredad, en Timnat Serach, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación fue también reunida con sus padres. Apostasía y aflicción de Israel. Después de ello se levantó otra generación que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Abandonaron al Señor, el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, entre los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira al Señor. Abandonaron al Señor y sirvieron a Baal y a los Astartés. El furor del Señor se encendió contra Israel y los entregó en mano de asaltantes que los saqueaban. Los abandonó en mano de sus enemigos de alrededor y ellos no pudieron resistir más ante sus enemigos. Dondequiera que salían, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, como el Señor les había dicho y como el Señor les había jurado. Así los afligió en gran manera. Surgimiento de los jueces. Entonces el Señor levantó jueces que los libraran de mano de los que los saqueaban, pero tampoco escuchaban a sus jueces, sino que se prostituían tras otros dioses a los cuales adoraban. Se apartaron pronto del camino por el que habían andado sus padres, quienes habían obedecido los mandamientos del Señor. Ellos no lo hicieron así. Cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano de sus enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque el Señor se conmovía ante sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Pero acontecía que cuando moría el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a otros dioses para servirles y para postrarse ante ellos. No se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Pueblos dejados en medio de Israel. Entonces el furor del Señor se encendió contra Israel y dijo: Puesto que este pueblo ha quebrantado mi pacto que yo establecí con sus padres y no ha obedecido mi voz, tampoco yo volveré a echar de delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó cuando murió, para que por medio de ellas yo pruebe si Israel va a guardar o no el camino del Señor andando por él, como sus padres lo guardaron. Por eso el Señor dejó allí aquellas naciones y no las arrojó de una vez, ni las entregó en manos de Josué. Fe y obras. Capítulo 4. Elena G. de White traza claramente las líneas. Parte de un sermón pronunciado en Western, Massachusetts, el 31 de julio de 1885, titulado La verdadera norma de santidad, publicado en la Review and Herald el 25 de agosto de 1885. La pregunta que ahora ha de formularse es: ¿están los profesos seguidores de Cristo satisfaciendo las condiciones en relación con las cuales la bendición es pronunciada? ¿Se están separando del mundo en espíritu y en práctica? ¿Cuán difícil es salir y apartarse de hábitos y costumbres mundanales? Mas pongamos mucho cuidado para que Satanás no nos seduzca y engañe por medio de falsas representaciones. Aquí están en juego intereses eternos. Las demandas de Dios deberían ocupar el primer lugar. Sus requerimientos deberían recibir nuestra principal atención. Cada descendiente del Adán caído
debe, mediante la gracia transformadora de Cristo, llegar a ser obediente a todos los requerimientos de Dios. Muchos cierran sus ojos a las más claras enseñanzas de su palabra, porque la cruz se interpone directamente en el camino. Si la levantan, van a parecer peculiares ante los ojos del mundo, y vacilan, preguntan y buscan algún pretexto por el cual puedan evitar la cruz. Satanás está siempre listo y presenta razones plausibles por las cuales no sería lo mejor obedecer la palabra de Dios exactamente como reza. Las almas son fatalmente engañadas. Un engaño exitoso. Uno de los engaños más exitosos de Satanás es inducir a los hombres a pretender que están santificados, mientras viven en desobediencia a los mandamientos de Dios. Los tales son descritos por Jesús como los que dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Aunque los que pretenden estar santificados tienen mucho que decir acerca de ser salvados por la sangre de Jesús, su santificación no es por medio de la verdad, tal como es en Jesús. Mientras proclaman creer en Él y aparentemente realizan obras maravillosas en su nombre, ignoran la ley de su Padre y sirven como agentes del gran adversario de las almas para llevar a cabo la tarea que éste comenzó en el Edén, la de presentar excusas aceptables para no obedecer a Dios sin reserva. Su obra de inducir a los hombres a deshonrar a Dios pasando por alto su ley, un día será expuesta delante de ellos con sus verdaderos resultados.